Ustedes saben que Encantos del Perú es un programa hecho en base al sentir de la música andina. Nosotros somos amantes de las costumbres, de hermosos parajes y sobre todo, amables televidentes, de esa calidez y sonrisa que cada ser humano nos brinda al interior del país. Esta vez, el distrito de Caraibamba, perteneciente a la provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, nos da la bienvenida. Hemos llegado hasta el distrito de Caraibamba. Yo les cuento, amables televidentes, que nos encontramos aproximadamente a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta tierra es poseedora de las andenerías más extensas del departamento de Apurímac y nosotros, como ustedes pueden apreciar, ya estamos listos para iniciar el recorrido y ahora nos dirigimos con destino a las ruinas de Ayacmarca. Gracias, amigos de Caraibamba. Amigos y amigas de ese hermoso pueblo de Caraibamba, el saludo muy especial a nombre de los hermanos López Pérez y Andabamba. Queremos nosotros aprovechar esta oportunidad para hacer la cordial invitación a esa hermosa fiesta de Mamacha Rosario para el mes de octubre. Quisiéramos que toda la familia peruana, particularmente la familia apurímeña, vayan a disfrutar de esta hermosa fiesta en Caraibamba, en esta fiesta patronal de Mamacha Rosario. Los hermanos López estaremos allí con ustedes. De Caraibamba, soy Juan Ramírez, director del Grupo Jaguar, y quiero invitarles a que visiten a las andenerías más extensas de nuestra patria en esta ciudad tan hermosa. Pronto estaremos con ustedes. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial del Grupo Jaguar al pueblo de Caraibamba. Ojalá que muy pronto estemos allí, los Jaguar. Amigos, los invitamos pues a visitar nuestra tierra linda, hermosa de Caraibamba, donde se encuentran las andenerías más extensas del Perú profundo. Los invito a todos a que puedan descubrir las imágenes y los paisajes maravillosos de esta tierra bella, preciosa. Yo les recomiendo a su amiga Cielo. Bye. Hola amigos de Caraibamba, les saluda Anthony Luján. Los invitamos a visitar las andenerías más extensas de nuestro territorio nacional. Pronto estaremos por allá. Si algún día tú dejas de amar. Hola amigos, les saluda Milton Castro. Los invito a todos ustedes que visiten a Caraibamba, lugar de las andenerías más extensas del Perú. Lugar donde ustedes podrán disfrutar de esos andenes tan hermosos. Pronto también nosotros estaremos yendo, yo y mi grupo, para ofrecerles mis mejores temas y puedan disfrutar de todo. Ya no existirá la luz en mi camino. ¿Qué tal, amigos de Caraibamba? Les saluda Dilio Galindo del grupo Antología, la primera voz. Quiero enviar un saludo fraterno y sincero para mis amigos y decirles que pronto estaremos por allá, Dios mediante. Un abrazo para todos, espero verlos pronto. Y mi vida será tristeza por la ausencia. ¿Qué tal, amigos de Caraibamba? Soy Pelo de Pata María y quiero mandar un gran saludo y a invitarlos a seguir escuchando la música andina. Espero estar muy pronto por allá. Gracias. Chao. ¿Qué tal, amigos? Soy Max Castro. Quiero invitarlos a que disfruten de los andenes más importantes del Perú que tiene Caraibamba. Los invito a todos ustedes a poder disfrutar de su riqueza cultural y aparte de ese cariño inmenso que tiene Caraibamba. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Manuel Chaprado. Estoy en estas hermosas tierras de Caraibamba con sus andenes majestuosos, con su casita de teja, con su música y sus hijos. Invitando también a toda la gente de todo el Perú a visitar Caraibamba. Un abrazo.
Hermanos de Caraibamba y de todo el Perú, les saluda un paisano, un hermano, con todo el cariño del mundo, Romer Rojas, el director de la agrupación Retama. El abrazo a todos los caraibambinos y aprovechando la oportunidad para invitar a todo el Perú a conocer este hermoso valle aquí al pie de la Pumarca. Los invitamos a conocer Caraibamba, una tierra acogedora, inolvidable, y yo ya me siento caraibambino, siendo puquiano. Caraibamba, yo te he conocido, en mi pueblo Caraibamba, yo te he conocido, antes eras pastorcita, ahora profesora, antes eras pastorcita, ahora profesora. Ay, ay, ay. Mire, viajero, los cerros con andenes y el río Chalhuanca abajo. Mire ahora las andenerías desde el pueblo de Caraibamba. Son 17 kilómetros de andenes. Los que son de tierra son pre-inca. Los trabajados con piedra fueron introducidos por los incas. Danitza también aspira a lo mismo, pero su deseo es ser una cantante folclórica, moderna y exitosa. Tu Pumarca, guardián celoso de tus alagas y tus praderas, Caraibambina, hermosa niña, ojitos negros color canela, esos tus ojos tienen la culpa. ¿Por qué su familia, habiendo usted nacido en Lima, se va a las tierras maravillosas de Caraibamba, que estamos viendo en la foto? ¿Por qué se van ustedes a Caraibamba? Mis padres son autóctonos de Caraibamba. ¿Los dos son apurimeños? Los dos son apurimeños. ¿Es la provincia de Angaraes? Aymaraes. Entonces, bonita su tierra, qué bonito Caraibamba. Caraibamba es un pueblo lleno de andenería. Ah, ¿sí? Sí, bastante, muy comentado. Ahí tiene sus pueblos que están, sus anexos, Colca, Tsichi, Aparaya, Ñuñuya, Ayayaca, son los pueblecitos que están escondidos entre las montañas. Claro. Una zona eminentemente agrícola, don Manuel. Bastante. Sí. Claro. Bueno, pues tiene un verde muy bonito, ¿eh? Sí. ¿Ha vuelto a Caraibamba? ¿Va a menudo a Caraibamba? Sí, tengo que ir siempre porque tengo que ir a nutrirme de la esencia del pueblo. Tengo que estar ahí porque si no, pierdo mi expresión, pierdo mi sentido. Manuel? ¿Se pierde? Pues sí. Él es el señor Manuel Silva Solórzano. Pichincucha, Allinya Chukachkanki. Allinya Rahmi Kachkani. Kusis Jaña Chukachkanki. Supay. Supay. Qué lindo. Hoy estamos con la presencia de nuestro Manuel Silva. ¿Cómo estás, Manuel Silva? Bien, gracias por la oportunidad de estar en TV Perú, programa Miskitaki. Todo nuestro público, Manuel Silva, que nos acompaña día a día, semana a semana, aquí en Miskitaki, y hoy están felices
tus paisanos de Caraibamba, de Apurímac. Saludo para ellos. Una oportunidad para alcanzar mi saludo a todos mis paisanos de las diferentes provincias de Apurímac.